cantemos, asombroso Dios, asombroso Dios, reinas con poder, reinas con poder. Escuchen su... En el libro de Efesios, por favor. El libro de Efesios capítulo 5. Casi voy a hacer un año de estar compartiendo con los hombres del libro de Efesios y me sigue sorprendiendo esta porción de la escritura, como toda la palabra. Y bueno, la semana pasada comencé, ¿verdad? O hablé la primera parte de un mensaje que le puse una iglesia gloriosa. ¿Qué es lo que Dios quiere? Una iglesia gloriosa. Si hablamos de la iglesia, tenemos que hablar de una iglesia gloriosa. ¿Qué significa que sea una iglesia gloriosa? No significa, ¿verdad?, algo que muchas veces pensamos conforme al mundo. Cuando la Biblia habla de una iglesia gloriosa, obviamente que se está refiriendo a una iglesia llena, dígalo conmigo, llena de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios tiene que ver con aquello que Dios es, cómo Él se mueve, cómo Él hace, ¿verdad? No solamente es algo explosivo o algo espectacular, sí lo es. En otras ocasiones también esa gloria de Dios nos lleva a ser tratados íntimamente, nos lleva a ser confrontados, nos lleva a poder pues ver y de alguna manera tener todo un panorama. Entonces Dios desea una iglesia gloriosa y yo quiero hablarle esta segunda parte. La semana pasada le hablé acerca de esto. Quiero muy brevemente hacer un repaso y poder mostrarle qué es o quién es quien puede hacer que la iglesia sea una iglesia gloriosa. Porque una iglesia gloriosa no es gloriosa por el lugar donde está, por las instalaciones que tiene, por los recursos económicos que pueda tener, por sus programas, ni siquiera por su gente, sino hay un elemento divino que hace que la iglesia sea una iglesia gloriosa. Entonces, Efesios 5, verso número 25, voy a leer del 25 al 27. ¿Sí? Dice esto: maridos, ¿cuántos maridos, cuántos esposos hay aquí? Dice: amad a vuestras mujeres. Cuando yo vi esto, digo, caray, también incluye a mis hijas. Dice ahí: amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Díganlo conmigo: una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vamos a orar. Señor, gracias, amamos tu nombre, amamos tu presencia, damos gracias en este día por lo que tú eres en nuestra vida, damos gracias por lo que tú haces en este día, Señor. Levantamos este tiempo, declaramos este tiempo, Señor, en tus manos, Señor. Haz lo que quieres hacer, edifica tu iglesia y haz todo lo que quieres hacer a través de tu preciosa, tu gloriosa palabra en nuestras vidas, Señor. Que el día de hoy tu palabra pueda encontrar un lugar, Señor, que pueda hallar cabida en nuestros corazones, que pueda ser recibida, atesorada, valorada, apreciada, obedecida, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este tiempo y atamos toda obra del enemigo en contra de lo que tú deseas hacer en este día. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien. Esta porción de la Escritura, como ya les decía, es muy interesante, pero antes del verso 25 está el verso 18, que es, yo puedo llamar como el eje del libro de Efesios. Aunque hay muchos, yo pienso que el versículo clave del libro de Efesios está en Efesios 5:18, donde nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu de Dios. Y no es casualidad
¿verdad?, que nuestro Señor, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, pusiera esto en su palabra y nos hablaba primero de ser llenos para entonces poder tratar con algo muy importante. En el 18 nos dice ser llenos, en el 21 nos dice someteos unos a otros, y luego en el 25, bueno, desde el 22 en adelante, nos empieza a hablar de nuestras relaciones, en este punto trata de nuestras relaciones familiares. ¿Por qué? Porque nuestra casa es nuestro primer contacto con los que nos rodean, a nuestro prójimo más cercano normalmente, o el cercano físicamente, es nuestra familia. Y la palabra nos habla acerca de esto y nos dice cuán importante es esto. Y dice, por ejemplo, las casadas estén sujetas a sus maridos. Le dice a los hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Le dice a los padres, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Y luego les dice a los esposos, amad a su mujer, a su esposa. Entonces, esta porción de la Escritura, el Señor lo dice y nos aclara que todo aquel que ama a Dios, díganlo conmigo, todo aquel que ama a Dios, ama a su prójimo, ama a su familia, ama aquello que Dios le ha dado. Entonces la Escritura habla, y en esta porción de la Escritura sí trata acerca de las relaciones familiares. La Biblia nos da luz y entendimiento de cómo nosotros podemos funcionar como familias, gracias a Dios, ¿verdad? Nos da una idea clara de cómo puede funcionar una familia según el orden de Dios. Pero esta porción de la Escritura, yo lo veo, la Biblia es tridimensional, es 4K, no sé cómo llamarlo, es en todo sentido, y nosotros podemos ver la palabra en varios sentidos. El primer sentido nos habla acerca de las relaciones familiares. El segundo sentido que está en la palabra nos dice que Cristo ama a su iglesia, nos dice cómo tenemos que amar a nuestra esposa como Cristo ama a su iglesia. Entonces también esta porción de la Escritura nos habla de cómo Dios, de cómo Jesucristo quiere a su iglesia, de cómo el novio, dígalo conmigo, el novio quiere a la novia. Dile a la persona que está a tu lado, tú eres la novia. Aunque sea verdad que las mujeres, pues bien cómodas en esto, los hombres así como que tenemos que dar las 2-3 golpes, tú eres la novia. Y en esa Escritura nos habla acerca de entender el papel y la función que Dios nos da. Dios ve a toda la iglesia, desde el pastor, todos nosotros, nos ve como parte de la novia, como la novia, ¿verdad? Y esta novia es muy, muy grande en todas las partes del mundo, ¿verdad? Que invocan el nombre del Señor. Ahí está la novia, ¿verdad? Pero bueno, la Escritura nos dice qué es lo que Cristo hizo por la novia. Yo les decía la semana pasada que el Señor, de una manera increíble, nos lo habla por medio de 5 verbos. Nos dice la Escritura que el Señor la amó, ¿verdad?, a la iglesia, dice que la entregó, luego dice que la santificó, la purificó y la presentará. 2 hablan de algo pasado, de una manera pasado, 2 hablan de algo presente y 1 habla de algo futuro. Lo primero que yo les decía la semana pasada es que la Biblia nos dice que Cristo amó a su iglesia. La Biblia es uno de los mayores y más grandes relatos del amor de Dios por la humanidad. La Biblia desde el Génesis nos muestra cómo Dios colocó al hombre y la mujer en un lugar ideal, suplió todas sus necesidades, los puso en ese lugar, siendo Dios mismo esa necesidad que estaba siendo suplida para ellos, y estaban en un lugar muy bien. Y esto es parte del amor de Dios sobre sus vidas. Pero luego también Génesis nos aclara cuál es la causa de los problemas del hombre. Yo le he dicho esto, la Biblia nos aclara cuál es la causa de todos los problemas del hombre. Sí, y la Biblia dice que la causa es el pecado. Dígalo conmigo, el pecado. Una vida independiente de Dios, una vida que se niega a reconocer a Dios, o que de alguna manera se niega a obedecerle, o considera un plan B cuando Dios nos ha dado solamente un plan en su palabra. Y la Escritura también, por ejemplo, nos muestra Génesis 3, nosotros vemos la caída del hombre, inmediatamente en Génesis 4 nosotros vemos un homicidio entre hermanos.
estando en esta condición, la Biblia dice que estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos amó. Como éramos, en la condición que estábamos, en nuestra vida pasada. Todos nosotros tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. Todo verdadero cristiano tiene un antes y un después. Su testimonio incluye un antes y un después. Y el pueblo incluye un drástico cambio cuando Cristo viene a nuestra vida. Pero la Biblia nos dice que Él nos amó, no como ahora de alguna manera que Dios ha transformado su vida, sino cuando no lo merecíamos. Dígalo conmigo, gracias a Dios por el amor, su amor en nuestras vidas. Y la Biblia también nos muestra que siendo culpables, en su misericordia, Él nos amó y sin merecerlo, suplió un medio de salvación. ¿Cuál es el único medio de salvación? Fue por medio de la cruz que Cristo nos salvó. No hay otra manera de ser salvos si no es por la obra, ¿verdad?, de Cristo Jesús. Y la Biblia dice que Él se entregó. La palabra cuando habla de se entregó está hablando de lo que Él hizo, porque Él suplió una respuesta de una manera muy radical. La Biblia dice que el Padre envió al Hijo. La Biblia dice que Cristo Jesús puso su vida. Nadie se la quitó. Él la puso en obediencia. La Biblia nos dice que siendo Dios se despojó de su gloria, se hizo hombre para ir a la cruz, y fue por medio de su sangre que nos lava, nos limpia, y entonces pasamos al 3, que Él nos santifica. Siendo culpables, su sangre, cuando nosotros nos arrepentimos, le pedimos perdón, nos acercamos delante del Señor, el Señor, aunque éramos culpables, Él nos lava, nos limpia en un instante a través de la fe, y entonces somos hechos santos. ¿A qué se refiere con ser santo? Se refiere a alguien que es apartado para un propósito divino, alguien que estaba sucio, alguien que tenía contaminación en su vida, pero un día Cristo Jesús vino a su vida, le lavó, le limpió, y la Biblia dice que el Señor ni se acuerda de nuestros pecados. Así es que dile a la persona que está a tu lado: el Señor ya lo olvidó, olvídalo tú. Si nuestros pecados son pasados, han sido confesados, el Señor ya lo olvidó. Recuerde usted esto. El diablo se lo va a querer recordar, porque es el acusador. Pero usted recuerde que el Señor ya le lavó y le limpió. Si se ha arrepentido, confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, es usted un hijo de Dios. Dios enterró su pasado, su sangre lo ha cubierto. Entonces esta palabra nos habla de cómo Él nos santifica en un instante, pero también nos habla que Él nos santifica, nos lleva en un proceso de santificación, nos lleva en un proceso de caminar conforme ahora a lo que Dios dice. Y por último, el penúltimo dice que nos purificará. Sí, la Biblia dice que nosotros necesitamos ser purificados todos los días, y es por medio de su gloriosa y preciosa palabra que nosotros somos purificados todos los días. Yo le decía que es por eso importante que todos nosotros estemos expuestos continuamente a la palabra de Dios para que podamos ser purificados. Le decía yo la semana pasada que Dios utiliza las pruebas, las dificultades, las circunstancias en nuestra vida para llamar nuestra atención, para que nos volvamos a su palabra, y es por medio de su palabra que Dios lava, Dios limpia, Dios nos muestra sus caminos, Dios nos muestra lo que Él deseaba hacer. ¿De qué nos lava? ¿De qué nos limpia? Del pecado. Y luego la Escritura nos dice que todo esto el Señor hace para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Y yo les decía la semana pasada que hay dos cosas que el Señor pide principalmente para su iglesia. Para la novia, dice la Escritura que ya leímos, la novia tiene que ser sin mancha. Número 1, sin mancha. Número 2, sin arruga. El Señor nos dice cómo quiere la novia: la quiere sin mancha y la quiere sin arruga. Y la Biblia nos dice que Él está preparando. Estamos en ese proceso de preparación, estamos en ese proceso de lavamiento, de embellecimiento, de todo ese ritual que
las mujeres hacen, ¿verdad? Y más cuando una novia está por casarse. Es todo un ritual que se hace, ¿verdad?, para preparar a la novia. Pues estamos en ese tiempo, bíblicamente estamos en el tiempo en el que Jesús vino, selló el compromiso, se fue, pero la Biblia dice que Él volverá. Y Él volverá para entonces recibir una iglesia gloriosa. Pero la Biblia dice que mientras Él se va, ¿sí?, la Biblia nos muestra que Él quiere una iglesia sin mancha, sin arruga. El estado óptimo de la iglesia, les vuelvo a decir, no tiene que ver con edificios, no tiene que ver, son necesarios, pero no tiene que ver con esto, no tiene que ver con programas o cuestiones así, tiene que ver con lo que Dios pide. El punto ideal para la iglesia es sin mancha, sin arruga. Y no solo estar así, sino permanecer así. Ahora dígalo conmigo, ¿cómo va a ser esto posible? Porque parece una tarea imposible. Pero la clave de esto está en el versículo 18 del capítulo 5. ¿Qué dice el versículo 18 del capítulo 5? Nos dice: sed llenos del Espíritu de Dios, sed llenos del Espíritu Santo. La Biblia, escúchenme bien, nos habla de nuestra necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos? Y aquí es donde yo entro a la segunda parte del mensaje. ¿Cómo vamos a lograr? ¿Cómo la iglesia puede primeramente estar sin mancha, primeramente estar sin arruga, y cómo puede permanecer de esta manera? Solamente y únicamente a través de la ayuda del Espíritu Santo, de la labor, de la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida, es que la iglesia puede llegar a un punto óptimo y permanecer en ese punto óptimo. Me encanta porque la Biblia no habla de un mensaje moralista. Usted no viene a escuchar a alguien que le diga: pórtate bien. ¿Cuántos saben que cuando tú le dices a alguien pórtate bien, parece que hace todo lo contrario? Nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Cuando en sí alguien le dice no hagas esto, y le dice: pues no lo voy a hacer. ¿Y por qué? Porque me dijiste que no lo iba a hacer. No lo hicieron. La ley vino a mostrarnos nuestro pecado, pero no nos habla de un mensaje moralista. En la Biblia nosotros encontramos un mensaje de poder. Amén. Es el poder de Dios que transforma a la iglesia, y es por medio del Espíritu Santo que la iglesia es transformada, que la iglesia es santificada, que la iglesia se mantiene sin mancha, sin arruga. Y entonces necesitamos de esto, necesitamos del Espíritu de Dios en nuestra vida continuamente. Es por medio de la obra del Espíritu de Dios que nosotros podemos ser lo que Dios quiere que seamos. La Biblia, cuando habla acerca del Espíritu Santo, precisamente eso es, el Espíritu de santidad, y Él es el único que puede producir en nosotros. La Biblia dice, primer requisito, sin mancha. ¿Qué significa sin mancha? Significa sin contaminación, sin pecado en nuestra vida. Hechos capítulo 1, por favor, Hechos capítulo 1, verso número del 1 al 5. La Escritura nos muestra, yo quiero leerle rápidamente en esta porción de la Escritura, Hechos del 1 al 5, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Verso 2, hasta el día en que fue recibido arriba, pues habla que Él resucitó, después de haber dado mandamientos, ¿cómo? Por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Verso 3, a quienes también, después de haber padecido, dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, ¿sí? Que dice, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Dígalo conmigo, Él resucitó. La Biblia dice que Él resucitó, y estando juntos, dice, les mandó, dígalo conmigo, les mandó, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre,
la cual les dijo: oísteis de mí. Verso número 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La Biblia nos muestra que Jesús anduvo, bueno, sus discípulos anduvieron con él durante 3 años. Y en esos 3 años recibieron un curso intensivo. En esos 3 años la Biblia dice que oyeron y vieron todo lo que Jesús les enseñaba. Entonces, al parecer tenían todo, pero la Biblia dice que algo les faltaba. ¿Qué era lo que les faltaba? Les faltaba la llenura del Espíritu Santo. Les faltaba el espíritu de santidad, les faltaba aquello que es muy, pero muy importante. Juan 14, verso 26 nos dice esta porción de la Escritura: mas el Consolador, Juan 14, verso 26, por favor, pónganlo en las pantallas, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, porque así es uno de los nombres del Espíritu Santo, que es Dios, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Primeramente, en esa porción, ¿la iglesia necesitaba ser consolada? Sí, su maestro había muerto. Jesús, aquel con el que se habían ligado, había muerto y necesitaba ser consolado. Yo le hago una pregunta: ¿la iglesia necesita ser consolada hoy? Sí. Todos los días. Hay momentos, ¿verdad?, que usted no va a encontrar, o en muchas ocasiones, el consuelo más que no sea en la presencia de Dios. Y ahí el Señor nos muestra su perspectiva y nos muestra aquello que Él quiere. Pero la Biblia también nos muestra, dice que Él enviará, y habla del Espíritu de verdad. Y dice: y les enseñará todas las cosas. Escúcheme bien, los discípulos habían oído, dígalo conmigo, habían oído, pero no entendían nada. ¿Alguna vez le ha pasado? A mí me ha pasado. Hay momentos que estoy leyendo y digo: ay, a ver, tengo que regresarme, y otra vez, porque como que no estás entendiendo nada. ¿Quién fue quien les enseñó? ¿Quién les reveló la palabra para que pudieran entender y sus vidas fueran transformadas? Fue el Espíritu Santo. ¿Cómo el Señor, verdad, mantiene a una iglesia sin mancha? Nos dice que es por el lavamiento de la palabra de Dios. Pero no nada más es escuchar la palabra, sino necesitamos al Maestro, al Espíritu Santo, que venga y nos muestre su palabra, que venga y nos revele su palabra. Y es por medio de su palabra que nosotros somos transformados, cuando el Espíritu de Dios viene y nos la enseña, nos revela lo que Él ha hablado. También la Biblia dice que nos recordará todas las cosas. ¿Alguna vez se le ha olvidado alguna porción de la Escritura? En muchas ocasiones, ¿verdad? ¿Cuántas veces le preguntan de qué hablar? Y a lo mejor usted habla del clima, pero no habla cuál fue el mensaje. Ayer un joven me dijo: sí, ya tengo 3 semanas viniendo, y me dio los nombres y casi me da el bosquejo de la prédica. Digo: muy bien, muy bien. Cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, dice que Él nos recuerda su palabra. ¿Y sabes cuándo nos la recuerda? Cuando más lo necesitamos. Cuando estás pasando una prueba, cuando estás pasando una dificultad, el Espíritu Santo nos recuerda, nos trae una palabra al corazón. Ahora, que hay algo importante: el Espíritu Santo solamente te recordará la palabra que fue sembrada en tu vida. Entonces, cuando estamos leyendo la palabra, cuando está usted haciendo el TCD, cuando está usted leyendo la palabra, usted está sembrando esa palabra, y hay un momento que el Espíritu Santo va a tomar de ese depósito para que usted pueda hacer lo que quiere. Para cobrar un cheque del banco, que se requiere hacer un depósito. No quiera cobrar cheques si no hace depósitos. Pero si usted hace depósitos todos los días, el día que usted lo necesite, habrá en la cuenta lo suficiente. El Espíritu Santo
le recordará la palabra. El Espíritu Santo también nos recordará. ¿Qué necesitamos recordar? Que somos la novia que está siendo preparada. El Espíritu Santo nos tiene que recordar que somos la novia y que el novio volverá. Y la Biblia dice que Él vendrá como ladrón en la noche, cuando tal vez menos lo esperemos. Necesitamos estar listos. Algo que necesita recordar la iglesia es que debe de estar lista, que debe de estar preparada. La Biblia nos muestra la parábola, ¿verdad?, de las 10 vírgenes. Y hablas de 5 vírgenes prudentes que tenían aceite en sus lámparas. Y cuando el novio llegó, estaban listas, estaban preparadas. Necesitamos nosotros que el Espíritu Santo, al estar en esa relación continua con el Espíritu Santo nos recuerda todos los días que Él volverá. Debemos de vivir a la luz de la segunda venida del Señor. El Señor puede venir hoy mismo por su iglesia, hoy mismo por la amada. Y el Señor quiere encontrar una iglesia sin mancha. Es por eso que Él nos recuerda, es por eso que Él nos anima, se revela en nuestras vidas, nos recuerda que la novia tiene que ser preparada, ataviada, hermoseada, porque Él quiere una iglesia sin mancha, sin pecado. Juan 14, verso número 16. Yo le encargo que lea el Evangelio de Juan, es tremendo. Juan en el capítulo 14, verso 16, nos dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Cuando Jesús estaba en la tierra, Él consolaba a sus discípulos. Cuando Jesús regresa nuevamente con el Padre, dice: yo no los voy a dejar solos, yo no los voy a dejar huérfanos, enviaré al otro consolador. ¿Cuál es el otro consolador? El Espíritu Santo, para que esté con vosotros siempre. Otras porciones de la Escritura nos dice: el Señor está cerca. Dile a la persona que está a tu lado: el Señor está cerca. Aguas, ten cuidado, el Señor está cerca. Él te oye. Él te oye. Él sabe lo que piensas, Él sabe lo que dices, Él sabe lo que se esté o está anidando en tu corazón. Entonces tenemos que nosotros recordar esto. Y la palabra consolador es una palabra que tal vez algunos ya lo han oído, pero la Escritura habla, cuando habla de consolador, habla de paracletos. Díganlo conmigo: paracletos. Y esa palabra paracletos tiene 6 significados: consolador, intercesor, abogado, ayudador, animador y confrontador. Repito, tiene 5 o 6 significados: consolador, intercesor, abogado, ayudador, animador y confrontador. Le vuelvo a decir, necesitamos ser del paracletos para ser consolados siempre. Si tiene ganas de llorar, llore delante de Dios. Segundo, intercesor. Él intercede por nosotros. Tercero, abogado. Abogado. Cuarto, ayudador. Esta tarea de la iglesia sin manchas y una roca requiere de un gran ayudador, el Espíritu Santo. Cuarto, animador. ¿Necesitamos ánimos de parte de Dios? Sí, todos los días. Todos los días es el Espíritu Santo quien nos anima. Y por último, y este así como que dice que es confrontador. Juan capítulo 16, verso 8. ¿De qué necesitamos ser confrontados? Porque la Escritura nos muestra que el amor de Dios nos lleva a confrontarnos. Dice: y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo. Dice: convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La Escritura dice que Él es ese confrontador que nos confronta del pecado en nuestras vidas. A mí me llama algo la atención cuando hemos ido, y bueno, si
tú has ido alguna vez, has visitado algún reclusorio, cuando hemos ido para todo el penalito y todo esto, tú le preguntas a alguien, y bueno, ¿y tú por qué estás aquí? La mayoría te van a decir que son inocentes. Y ya hasta saben todos que, pues, no, pero es que todos son inocentes. Y algunos te encontrarás que digan, no, la verdad yo estoy aquí porque hice esto y esto y lo otro. Sí creo que haya gente inocente, pero también creo que haya varios que son culpables. A veces así pienso, ¿verdad?, que pasa en la iglesia, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos convence de que hemos pecado. El Espíritu Santo nos confronta. El Espíritu a su luz, delante de su luz, nos muestra. ¿Y por qué es tan importante que reconozcamos nuestro pecado? Porque solamente así podemos arrepentirnos. Necesitamos ser confrontados de pecado para que entonces la iglesia pueda ser una iglesia sin mancha, sin pecado en nuestra vida. Necesitamos de la obra continua del Espíritu de Dios, lavando nuestros pies, como les decía la semana pasada, llevándonos, mostrándonos, ¿verdad?, cuántas veces podemos estar pecando por acción o por reacción. ¿Cuántas veces podemos empezar a anidar en lo profundo de nuestro corazón resentimiento, amargura, cosas que no son lo que Dios quiere? Porque todo eso mancha a la iglesia. Todo eso mancha a la iglesia. Entonces necesitamos de la obra del Espíritu en nuestras vidas. La Biblia nos muestra que nos convence de justicia. Nos convence que la justicia del hombre es poca o nula, y nos convence que la justicia de Dios es verdadera, y nos convence que es por medio de la fe que nos es impuesta, nos es implantada la justicia de Dios. Y la Biblia habla de la coraza de justicia. ¿Recuerda usted? Efesios 6, la armadura de Dios. ¿Sabe qué es la coraza de justicia? Es que usted crea en la justicia de Dios que Él es implantado. Y cuando el diablo viene y le lanza un dardo, una flecha de condenación, usted dice, mira, he puesto la coraza de justicia. No hay nada que puedas hacer, ni ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuán tremendo y qué increíble es poder descansar en la justicia de Dios y saber que, aunque éramos culpables, Dios nos perdonó. Y aunque teníamos un pasado que muchos decimos, Señor, perdóname, no me enorgullezco, me avergüenzo de ello, pero doy gracias a Dios porque Él me amó y se entregó a sí mismo, me santifica y me está purificando. Amén. Para presentar una iglesia, para presentarse una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Y la Biblia dice que nos convence de juicio. Un creyente verdadero es alguien que sabe que vendrá un juicio. Un creyente sabe, ¿verdad?, que está decretado después que el hombre muera. La Biblia dice que después que el hombre muere, queda su destino sellado. ¿Qué sigue después de la muerte? Juicio. Dígalo conmigo, juicio. Juicio es lo que sigue para toda persona. Toda persona va a pararse ante un gran tribunal para ser juzgado. Y en ese momento, escúcheme bien, ya no habrá abogado, solamente una sentencia. Ya no habrá abogado defensor. Ahora es el momento de tomar al abogado, ahora es el momento de apropiarnos de la obra de Cristo Jesús y pedir perdón. Pero en ese momento su destino está sellado y es el cielo o es el infierno. Ya no habrá abogado, ya no podrán darse excusas, toda rodilla se doblará y entonces toda la humanidad va a ser dividida en dos grupos: los que creyeron en Cristo Jesús, los que caminaron por fe en Él como hijos de Dios, y los que se negaron a arrepentirse. Unos van al cielo y otros al infierno. La Biblia nos convence, el Espíritu Santo nos convence que va a haber un juicio. Ahora el creyente le dice que pasa de un juicio a un segundo juicio. Dígalo conmigo, un segundo juicio. Y en ese segundo juicio, los cristianos, ya no los que no, conocieron a Cristo, ya están en un destino en el infierno.
Pero los creyentes verdaderos pasan a un segundo juicio, donde ya no se le juzgará por su salvación, sino se le juzgará por qué hizo con su salvación. Y por eso Santiago nos dice, ¿verdad?, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace les pecado. Entonces, aguas en esta parte. Debemos de tener cuidado, porque si usted es un creyente verdadero, usted puede estar y dice, estoy caminando con el Señor, ha nacido de nuevo, usted está seguro de su salvación. ¿Está seguro de su salvación? Yo sí. Pero la segunda etapa ahora viene. Vamos a ser juzgados. ¿Qué hicimos con nuestra salvación? Y ese juicio es para coronas. Ese juicio es para recompensas. Necesitamos, ¿verdad?, dar gloria a Cristo. ¿Cómo le damos gloria a Cristo? Viviendo la vida que Dios quiere, haciendo lo correcto con esta grande salvación. Amén. Dios quiere una iglesia sin mancha. Por favor, toda la noche de estos días he estado hasta soñando una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa. ¿Quién hace que la iglesia sea una iglesia gloriosa? El Espíritu Santo. No es un orador, no es un programa, no es una estructura, es solamente el Espíritu Santo. La Biblia dice una iglesia sin mancha. Segundo punto, una iglesia sin arruga. Una iglesia sin arruga. Estoy llegando a la parte final. ¿Qué se refiere con una iglesia sin arruga? Se refiere a una iglesia que no está envejecida o deteriorada, sino que se renueva cada día. La Biblia dice en Tito capítulo 3, verso número 5, nos dice la Escritura 3:5, Tito 3:5, por favor pónganlo. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración. Aquí hay algo importante: un creyente no es parchado. Dios no lo parcha, Dios lo regenera. La Biblia dice que nos hace nuevas criaturas. Es por medio de la palabra que nosotros nacemos de nuevo. Dice, por el lavamiento de la regeneración, pero también dice por la renovación. Dígalo conmigo: regeneración y renovación. Cuando un creyente se arrepiente, ¿verdad?, o más bien cuando uno que no cree se arrepiente, es regenerado. Pero luego necesitamos ser renovados. En nuestro andar con Cristo, todos los días, hay momentos donde empezamos a envejecer espiritualmente. Dile a la persona que está a tu lado, te amo. Ya le decía, el envejecer naturalmente no podemos evitarlo. Es parte de esto. Pero el envejecer espiritualmente sí podemos evitarlo. ¿Cómo? Díganme conmigo, ¿cómo? Por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Porque es que necesitamos al Espíritu Santo. Porque es que Pablo nos dice ser llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo renueva nuestras vidas día a día. Porque el Espíritu Santo es como vino nuevo, que es mejor que el viejo. ¿Recuerdan ustedes las bodas del Cordero? Las bodas de Canaán. La Biblia dice, ¿verdad?, que después que Jesús hizo el milagro del vino, dijeron, el postrer vino es mucho mejor que el primero. En lo natural, un buen vino, dice, ha envejecido y ha estado ahí en una cava siendo preparado. Usted dice, qué buen vino. En lo espiritual, usted quiere vino nuevo. Dígalo conmigo, vino nuevo. Vino nuevo que viene a renovar, que viene a refrescar. Necesitamos ser renovados. Necesitamos ser renovados en nuestra pasión por Dios, en nuestra hambre por Dios, en nuestro dar, en nuestro servicio. La obra del Espíritu en nuestras vidas hace que la iglesia no decaiga, sino se renueve, se fortalezca.
Eso no significa que no pasemos por pruebas, eso no significa que no pasemos por dificultades, pero en todo el Señor va renovando, va renovando, va renovando. Mi amado, por favor, déjese renovar por el Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu Santo en nuestras vidas, de la palabra, pero con el Espíritu Santo en nuestras vidas, renovando, refrescando constantemente, evitando el envejecimiento espiritual. Colosenses capítulo 3, verso número 10. Si me pueden ayudar con el piano, por favor. Colosenses 3, verso 10. Dice, revestido del nuevo, ¿verdad? Del nuevo hombre, de la nueva naturaleza, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hasta el conocimiento pleno. Necesitamos ser renovados. Yo le digo al Señor, Señor, ¿cómo es que la iglesia puede ser una iglesia sin mancha y sin arruga? ¿Se merece eso el Señor? ¿Se merece eso el novio? ¿Cómo es que la iglesia se mantiene sin mancha y sin arruga? No es por la obra de un hombre. Es tan poco lo que podemos hacer. No es por un mensaje moralista. No es porque le diga hasta el cansancio, pórtese bien, por favor. No, es por la intervención del Espíritu Santo que lava, limpia por medio de su palabra y que renueva nuestras vidas. Cierre sus ojos un momento y dígale al Señor, por favor, dígale, Señor, entiendo que soy la novia. Si usted es un verdadero creyente, usted es la novia. Usted es la novia, hermano. Por favor, dígale al Señor, deseo ser una novia sin mancha, sin arruga. Pídale perdón si sabe que hay mancha en su vida. Pídale perdón si ha dejado que el resentimiento, la amargura, alguna situación esté afectando a su vida. Pídale perdón, por favor. No deje que esto manche su vida, manche esa salvación que Dios quiere darle. Deje al Espíritu Santo, dile, Espíritu Santo, convence a mi vida de justicia, de juicio, de pecado. Convence, Señor. Espíritu Santo, precioso Paracletos, dile, ayúdame. Precioso animador, consolador, ayudador, confrontador, abogado. Ven hoy, precioso. Señor, yo oro por tu iglesia. Señor, yo oro en este momento por tu iglesia, en el nombre de Jesús. Y yo oro que todo lo que tú quieres tenga lugar, Señor. Yo oro, Señor, alza tus manos un momento, por favor. Espíritu Santo, yo oro que en este día todo lo que tú quieres tenga lugar. Ven amado, a cada corazón. Ven amado, levanto esta iglesia, tu iglesia. Levanto a cada persona en este lugar y te pido en el nombre de Jesús que tú hagas todo lo que quieres hacer, Señor. Señor, ponemos nuestra vida en tus manos. Espíritu Santo, ponemos nuestra vida en tus manos. Espíritu Santo, te pedimos, ayúdanos a que la iglesia sea una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia gloriosa, porque eso es lo que mereces, una iglesia gloriosa, una iglesia donde la gloria de Dios, el poder de Dios desciende a nuestras vidas, inunda nuestras vidas. Hacemos caso a lo que dice Efesios: sed llenos del Espíritu Santo, sed llenos de la obra poderosa del Espíritu en nuestras vidas. Señor, hazlo, Señor, dile, hazlo en mi vida. Señor, tú deseas bautismo, llenura, hazlo, Señor. Hazlo ahora, hazlo con nosotros, hazlo con todos los que están en este lugar. Espíritu de Dios, ven hoy
Gracias por tu obra poderosa, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que eres en nuestra vida, Señor. Te amamos, bendecimos tu nombre, Señor, y damos gracias, Señor. Damos gracias por todo lo que tú eres, Señor, y haces en cada uno, Señor, de nosotros. A ti la gloria, a ti la honra, a ti toda la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Hermosa gloria, ven santura, con tu espíritu, gloria, gloria Shekinah, ven. Hermosa gloria, ven. Vamos a alegrarnos.